Le visitaré. Bueno, hablando de memoria, ayer Zelensky, el presidente de Ucrania, habló, es bastante eficaz esta manera que tiene Zelensky, ¿no?, de hacer todas presentaciones remotas, ¿no?, pero va hablando ante los distintos parlamentos. Y ayer le habló al Parlamento español y pidiendo desesperadamente que se investiguen los crímenes de guerra cometidos por las tropas rusas en Ucrania. Y sobre todo, bueno, ahora está el foco puesto en lo que pasó en una localidad que está a 10 kilómetros de Kiev, la capital de Ucrania, y ahí les dijo Zelensky a los españoles que para él tenía que recordar esto, lo que había pasado en España con Guernica. Pero no tengo la traducción, me lo están poniendo acá. Ahí viene. Lo que le dijo Zelensky, dijo, estamos en abril del 2022, mostrándole una foto, ¿no? Pero parece que es abril de 1937, en Guernica. Imaginen que en las ciudades donde viven más de 100.000 personas viven sin agua, sin comida, sin medicamentos. Vamos a saludar a Carlos Cue, que es periodista del diario El País en España. ¿Cómo andás, Carlos? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal, María? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, fue bastante, por lo menos acá daba la sensación de que fue bastante eficaz esta comparación que hacía Zelensky para conmover a los legisladores españoles, ¿no? No, sin duda, fue bastante, es bastante, no es el primer parlamento en el que habla Zelensky, pero es muy sobrecogedor, porque te tienes que imaginar que estaba el parlamento absolutamente lleno, porque estaban con diputados y senadores todos juntos, todo el gobierno, en fin, todo el poder español concentrado allí, y Zelensky habla desde el lugar, pues que además por seguridad no habla mucho tiempo, porque en cualquier momento le podrían bombardear, nadie sabe ni exactamente dónde está, en fin, se supone que estará en algún sótano, va cambiando, en fin, estamos hablando de un tipo que le pueden bombardear en cualquier momento y puede morir, obviamente. Entonces es una cosa muy impactante, todos los diputados se quedaron muy impactados, y sobre todo el momento cumbre es ese momento en el que recuerda en 1937, la gente lo conoce. ¿Hola? Sí, ¿Estás ahí? Estamos. Ah, me entró una llamada, perdón. No, que la gente lo conocerá, en 1937 seguramente los argentinos lo conocerán, sobre todo por un cuadro de Picasso, mítico, que es el cuadro de Guernica, que supongo que la gente que ha venido, los argentinos que han venido a Madrid habrán ido a verlo, porque es un lugar central. Es una de las historias más terribles, porque es el primer gran bombardeo de civiles antes de la guerra mundial. Se le considera una especie de ensayo. Hitler y Mussolini, con sus aviones, ensayan de alguna manera qué pasa si bombardeas y si revientas a una ciudad, prácticamente la dejas en ruinas, y es un bombardeo de terror, ¿no?, con objetivos civiles. Es algo que no se había hecho hasta entonces, y que luego en la Guerra Mundial se hizo muchísimo, como todos sabemos. Pero siempre se le ha considerado una especie de ensayo, y es el primer gran bombardeo de civiles en Europa. Fue terrorífico y impactó muchísimo, y entre otros a Picasso, que estaba en Francia y que hizo este cuadro mítico, que tiene un recorrido también histórico, porque durante ese cuadro, durante 40 años, no pudo verse en España, porque se salió de España con la guerra, porque había la dictadura, y estuvo en Nueva York muchísimos años, y luego se trajo de Nueva York en una gran operación. O sea, es una historia absolutamente mítica para todos los españoles y para todos los europeos, y por eso Zelensky lo recuerda, porque todo el mundo sabe de España, todo el mundo sabe la historia de Guernica. Claro, además me imagino que también, ¿no?, como es en el 37, ¿no?, que es, como decís, es el ensayo, es el preludio de alguna manera a la Segunda Guerra Mundial, es la idea de decir de Zelensky, esto hay más en juego que Ucrania en esto, ¿no? Claro, eso es lo interesante de Zelensky. Aquí todo el mundo está impactadísimo por y no nos olvidemos que es un tipo en el que nadie tenía mucha fe, un hombre, un cómico, un actor. Cuando ganó, pues, en fin, cuando ganó las elecciones, pues nadie le respetaba mucho, pero se está demostrando como un genio de la comunicación absoluta, y está consiguiendo dar la batalla a la comunicación, que es muy importante en una guerra. Y él es un personaje en Europa, por lo menos, supongo que en Argentina también, pero en Europa es un personaje absolutamente respetado y seguido, porque prácticamente cada día hace intervenciones. Ayer justo habló en el Congreso, justo antes había hablado ante la ONU, ha hablado en todos los congresos, y él tiene esa enorme capacidad de hacer ver a los españoles y a los italianos, él lo ha hecho en Italia, en Francia, en Alemania, hacer ver a todo el mundo que lo que le está pasando a Ucrania le podría pasar a cualquiera. Tratar de hacernos ver que realmente es una guerra en el siglo XXI
que le está pasando a gente como nosotros, a gente como la gente que vive en Buenos Aires o en Madrid, que realmente lo que trata de hacer, y lo hizo ayer en el Congreso con mucha eficacia, es: imagínense ustedes que nosotros vivimos como ustedes. Kiev no es una ciudad muy distinta a Madrid, ni muy distinta a Buenos Aires, el tipo de vida, los malls, la gente está la zona en la que el pueblo que estás diciendo es un pueblo de las afueras, como podría ser cualquier ciudad de dormitorio de Buenos Aires. Imagínense ustedes que, bueno, tienen esa vida absolutamente normal como la nuestra y de repente empiezan a bombardearles. Y lo que contó ayer, que es brutal, y ayer había unas imágenes, es: hay niños, en las imágenes que salieron ayer, hay personas que están con niños pequeños que están poniendo en la espalda de sus hijos, están poniéndole los nombres de los padres, los nombres del niño y nombres de algunos familiares, porque en caso de que murieran los padres y el niño sobreviviera, para que alguien lo pudiera localizar. Él puso esa imagen, que es una imagen que había salido pocas horas antes, que es muy impactante. Yo tengo hijos, y tú, y cualquiera de nosotros se imagina perfectamente lo que significaría ponerle en la espalda el nombre a tu hijo por si te matan a ti. Zelensky está teniendo una inmensa capacidad de empatizar y de conectar con los diputados y en general con la opinión pública española, italiana, francesa, y de hecho eso está ayudando porque lo que hace Zelensky, cada vez que Zelensky sale, después las sanciones a Rusia se refuerzan, porque los parlamentos presionan, claro, y los gobernantes tienen mucha presión, y por tanto no es una cosa retórica. Él está jugando políticamente para que cierren totalmente, se corte totalmente cualquier negociación con Rusia económica. Impresionante, claro, se sienten interpelados a hacer algo después de escuchar. Es que son diputados, son congresistas, son tipos que toman decisiones, y está el gobierno. Después de ver eso, y ese es el efecto que consigue Zelensky, que evidentemente hoy hay una reunión, por ejemplo, en Europa importante de ministros de Asuntos Exteriores, cancilleres, que van a decidir esta tarde si endurecen o no las sanciones. Bueno, el canciller nuestro está allí. Claro. Los cancilleres los otros cancilleres ya han tenido reuniones como esta, el canciller alemán, el canciller italiano. En fin, luego las decisiones las tomarán con otros criterios, pero por supuesto Zelensky influye, es un personaje fundamental. Ahora, ayer pasó una cosa muy curiosa, no todo el mundo está de acuerdo, porque también nosotros tenemos un partido de ultraderecha en España con 52 escaños. El Vox. Que ayer, el Vox, ayer aplaudieron, porque Zelensky en este momento Zelensky en Europa es muy difícil ir contra él. Solo el presidente de Hungría, que es ultraderecha, está contra Zelensky, pero Vox no se atrevió a decir nada ahí, le aplaudió, pero no le gustó que hablara de Guernica. Y acaba de salir el líder de Vox a decir que Zelensky se equivocó, que en vez de hablar de Guernica tenía que haber hablado de Paracuellos, que nosotros la guerra civil fue terrorífica, y Paracuellos es también una matanza, pero distinta, porque eran de presos, digamos, de derecha, que en Madrid, con una Madrid asediada por las bombas de Franco, hubo una matanza, efectivamente, de presos de derecha, fue terrible e injustificable. Pero porque en la guerra civil en España pasaron muchas cosas muy terribles. Se calcula que hasta casi 1 millón de muertos, ¿no? Entonces pasaron cosas terroríficas. Y lo que dice Vox no, en vez de hablar de Guernica, tenía que haber hablado de Paracuellos. Es absolutamente ridículo, porque el Guernica, lo que quería Zelensky era hablar de Guernica, porque Guernica es la invasión de una potencia extranjera, o sea, Hitler y Mussolini bombardeando civiles españoles. Pero además Hitler, ¿no? Es una guerra civil. Es Hitler, además. Claro, y poniendo a Putin en paralelo con Hitler, claro, ¿no? También, digo, eso es lo que... Claro. Claro, porque el juego que Putin hace quiere comparar a Zelensky con Hitler. Claro. Putin no para de decir que Zelensky es Hitler, nadie se lo cree, y él le quiere dar la vuelta y decir, no, perdona, el Hitler de esta historia es Putin, que eso es lógico pensarlo, porque el que está invadiendo tu país, o sea, es Hitler invadiendo Polonia, no es lo que están haciendo los ucranianos, son los polacos en este momento. Claro. En 1939. Claro. Y Guernica, no la ciudad se reconstruyó, Guernica. Yo nunca estuve en Guernica. Sí. Ahora que estoy pensando, vi el cuadro, por supuesto, pero... Tiene un museo también muy lindo respecto de ese momento. Porque aparte la particularidad de Guernica es que eligieron el día en donde era la feria de pueblo. Entonces... toda la ciudad estaba en la calle. Toda la gente que vivía en los caseríos alrededor de Guernica había bajado al pueblo a la feria del pueblo. Eligieron el día donde iba a haber la peor matanza de civiles, ¿no?
No, sí, Guernica es un lugar especialmente mítico no solo por este bombardeo, sino que ya lo era. O sea, Guernica está muy bien elegido. Los nazis sabían lo que hacían y Franco sabía lo que hacía. Guernica no es una casualidad. Guernica es un aviso porque la guerra se estaba alargando más de lo necesario, la resistencia de los republicanos españoles era fortísima, y Guernica lo que hace es decir, señores, como sigan resistiéndose, que es lo que está haciendo también Putin con algunos bombardeos, señores, con Mariupol, Mariupol sería el Guernica, ¿no? Que lo han tirado al suelo. ¿Qué es lo que hacen estos bombardeos terroríficos? Lanzarle el mensaje a la población de, señores, si se defienden los vamos a matar a todos. ¿Y por qué eligieron Guernica? Efectivamente, en ese lunes en el que había mucha gente en la calle, porque Guernica es la resistencia en el País Vasco en ese momento era muy fuerte, el País Vasco era muy antifranquista, claro, en toda la parte del norte del País Vasco, y había una resistencia feroz, el nacionalismo vasco estaba muy organizado. Y entonces Guernica es el lugar mítico para los vascos porque es como el corazón el árbol de Guernica, que es un árbol mítico donde como nace la historia del País Vasco. El Guernica es el lugar donde se reúne siempre, arranca la Asamblea Nacional del País Vasco, ahí como cuando arranca la legislatura al que va el Endacari, o sea, es el lugar de la fundación del País la Vasco. Cultura vasca, y claro, es un lugar especial. Entonces lo que quiso bombardear Hitler es decir, señores, incluso al lugar especial, al corazón de su cultura, yo lo bombardeo y de hecho lo han reconstruido, está reconstruida entera, es una ciudad nueva, se trató de reconstruir a imagen de lo que era, tipo Varsovia, que es una ciudad, yo he estado en Varsovia, en el centro de Varsovia, todo está reconstruido, porque Varsovia no quedó nada, pero o sea, las imágenes de Guernica de 1937, ahí invito en el país, Gorka de Jarcegui, que es un fotógrafo extraordinario, hizo un ejercicio, lo podéis buscar en Google, un ejercicio de cómo era Guernica en el 37 y cómo es ahora la reconstrucción, y es que no quedó prácticamente muy pocos edificios en pie. Impactante. Un bombardeo terrorífico de 4 horas bombardeando aviones alemanes e italianos, no quedó nada y murió muchísima gente. Por eso Picasso se quedó tan impactado. Hizo el cuadro que está en Madrid, se lo tendrían que mandar a los vascos, te quiero decir. Sí, efectivamente hay una discusión por eso también, pero me imagino. Pero por lo menos está en España. Por lo menos está en España. Bueno, Carlos Cue, periodista del diario El País, súper interesante. Gracias, Carlos, te mando un beso. Bueno, gracias a vosotros. Hasta luego. Muy, muy inteligente toda la estrategia de comunicación de Zelensky, parte de la resistencia y lo bien que lo está manejando, ¿no? Ese paralelismo entre las ciudades, de las matanzas de civiles a Ucrania con Guernica, por todo lo que explicaba Carlos, súper interesante, ¿no? Cómo genera la conmoción en Europa, ¿no? Zelensky con estos paralelismos también, de una Europa que tiene muy cerca la Segunda Guerra Mundial, digo, ¿no? Acá hay proyectos lejos para que hablen en el Parlamento argentino. Sí, lo que pasa es que, por lo que acaba de explicar Carlos, también lo que le pasa es que tiene que hablar poquito y rápido antes de que lo localicen, lo geolocalicen los rusos, también por medida de seguridad. Bien, para las personas que tienen tarjeta Galicia Visa Crédito hasta el 6 de